Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a conversar con Luis Hernández Navarro, colega periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada. Y bueno, pues bienvenido, Luis, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, Luis, gracias por estar aquí. Y en la línea telefónica, Jaime Martínez Veloz. Jaime es el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México. En su momento fue legislador y miembro de la COCOPA. Y bueno, pues Luis, Jaime, bienvenidos los dos, gracias por estar aquí en estas fechas donde México pues recuerda, conmemora los 20 años de una irrupción zapatista, de una presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, hace 2 décadas, hace 20 años, este país se cimbró con la irrupción precisamente de este grupo de personas que con una capucha pues mandaban un mensaje precisamente de rebelión frente al Estado mexicano y en coincidencia con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para México. ¿Qué decir 20 años después? Finales del 93 tenemos una situación que me recuerda muchísimo a lo que estamos viviendo el día de hoy. Una borrachera de las élites gobernantes que sienten que tienen en sus manos el proyecto para avasallar al conjunto de la sociedad en torno a su proyecto neoliberal. En aquel entonces se acababa de reformar el artículo 27 constitucional, que había privatizado la tierra ejidal, se había reformado el artículo 130, que le había dado derechos políticos al clero, y estaba en vigor, estaba a punto de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, que nos decían nos iba a colocar a México en la antesala de las puertas del primer mundo. Y en eso entonces viene el levantamiento zapatista que descarrila el proyecto de continuidad del salinismo y que obliga a hacer un conjunto de reformas muy importantes a la sociedad mexicana. Pone en el centro la agenda de los pueblos indios, hasta entonces relegada. Obliga a hacer una serie de cambios en el sistema electoral. Es el momento pleno de la autonomización del IFE con respecto a la Secretaría de Gobernación. No fue una demanda directa del zapatismo, pero fue una consecuencia del levantamiento. Se abren los medios de comunicación como no se habían abierto nunca. Es decir, el zapatismo dinamita ese proyecto de continuidad salinista que hoy se reconstruye en la figura de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Y vemos esa misma euforia en torno a un conjunto de contrarreformas con efectos nocivos para la sociedad mexicana y un arrinconamiento de la izquierda institucional como la que vivimos en 1993. ¿Cuál es tu lectura 20 años después, Jaime Martínez Veloz? Este levantamiento trae como consecuencia un proceso de negociación, creo que de los más horizontales que se han producido en el país, que trae y da como resultado los famosos acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena. Este acuerdo es el resultado de un proceso de trabajo donde intervienen prácticamente representantes de todos los pueblos indígenas de nuestro país. Se firma el 16 de febrero de 1996 y después de muchas vicisitudes se concreta a partir del acuerdo del gobierno federal y del STLN que le solicitan a la Comisión de Concordia y Pacificación, se concreta en una iniciativa de ley de modificaciones constitucionales que es aceptada por los zapatistas, aunque según su decir no contemplaba todos aquellos aspectos a los que ellos aspirarían en ánimo de caminar rumbo a la paz. Aceptan esta iniciativa. La oposición a esa iniciativa partió del gobierno federal. El presidente Zedillo descalificó la iniciativa elaborada. Acusan de que esta iniciativa iba a fragmentar el país, iba a fragmentar la unidad nacional. No sabíamos por qué tanta oposición a una iniciativa de esa naturaleza en aquel momento. Intuíamos, teníamos algunas hipótesis, pero el tiempo nos ha dicho cuáles eran las objeciones principales en los
sexenios de Zedillo, de Calderón y de Fox, se entregaron 96 millones de hectáreas en concesiones mineras a empresas fundamentalmente extranjeras, es prácticamente la mitad del territorio nacional, que ha generado enormes tensiones sociales y que indudablemente han puesto en crisis muchos lugares del país donde estas concesiones son una realidad. Se produjeron, por ejemplo, 190 toneladas de oro y del 2000 al 2010 se produjeron 420 toneladas de oro. Es decir, en 10 años se produjeron más del doble de las toneladas de oro que se produjeron en 3 siglos. Es decir, quienes nos acusaron de que queríamos fragmentar la unidad nacional son los mismos que entregaron la mitad del país a este tipo de empresas y los que han puesto en riesgo la gobernabilidad en los lugares donde se presentan este tipo de concesiones. Te quiero decir que el día 12 de diciembre de este año, en el programa sectorial de la Secretaría de Gobernación, se establece el compromiso de armonizar ya en forma oficial la Constitución con los tratados internacionales y con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. ¿A partir de los acuerdos de San Andrés mismos? Mira, la iniciativa, por ejemplo, que elaboramos la Comisión de Concordia y Pacificación, contiene aspectos que me parece que son muy importantes y que fueron dejados de lado en la reforma del 2001. La autonomía y la libre determinación quedó circunscrita mediante una chicana legislativa a que fuera reconocida por los estados. Me parece que eso es totalmente incorrecto y lastima el acuerdo construido entre el gobierno y el EZLN, pero que no solamente tiene que ver con el EZLN, tiene que ver con el conjunto de pueblos del país. Las Naciones Unidas, en las recomendaciones que le hicieron a México hace un mes y medio, una de ellas es el compromiso de que se establezca la ley de consulta. Entonces creo que el tema de la consulta, por ejemplo, que no está contemplada en los acuerdos de San Andrés, que no está contemplada en la iniciativa de ley formulada por la COCOPA, debería incluirse. El tema de los sistemas normativos, el tema de tierras y territorios, de los recursos naturales. E incluso te quiero decir que la Suprema Corte de Justicia, en el mes de abril-mayo de este año, emitió un protocolo de actuación donde establece con claridad todos los temas que eran tabú en 1996 y define con gran precisión a lo que deben de recurrir los juzgadores cuando se hable de territorio, de recursos naturales o de consulta indígena, que me parece que es un instrumento muy importante para los pueblos en este momento que están pues defendiéndose de una acción de exclusión, de invasión por parte de empresas nacionales o extranjeras que están lastimando su propia cohesión social, sus recursos, su forma de vivir. Pues Jaime Martínez Veloz, dejas aquí varias ideas importantes que te agradecemos hayas colocado para esta revisión sobre el tema y pues nos mantenemos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí, Jaime, y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Jaime, vamos, Luis, a dar una pausa y regresamos. Bueno, pues Luis Hernández Navarro, regresamos en esta conversación recordando este aniversario o dando cuenta de este aniversario número 20 de esa irrupción zapatista. Como si fuera ayer, recordamos el impacto que causó a nivel nacional e internacional ese 1 de enero de 1994, cuando los periódicos del mundo, los medios de comunicación vieron, pues hay que decirlo, con cierto grado de fascinación, la irrupción de este grupo de personas encapuchadas, cuyo líder y cuya voz cantante, digámoslo así, resultó ser el subcomandante Marcos. Esa figura, ese hombre que se convirtió en una figura referencial durante muchos años, con pipa, con pasamontañas, con un discurso irreverente, con humor, con un conjunto de cualidades discursivas que colocaron, además de la realidad misma, el tema indígena como primer asunto de la agenda nacional y como un gran tema para la agenda internacional. Sí, creo que el levantamiento zapatista tuvo consecuencias internacionales muy importantes.
se acababa de caer el muro de Berlín, pues se había desintegrado la URSS, se había decretado el fin de la historia, y las luchas por la emancipación social eran vistas como una nostalgia de tiempos idos. Lo que el zapatismo hace a nivel mundial es decir, no, oigan, la lucha por la transformación social, por una sociedad diferente, sigue viva, independientemente de lo que haya pasado en otras latitudes del mundo. Eso que decía la señora Margaret Thatcher, ¿no?, del famoso Tina de "There is no alternative", no había ninguna otra alternativa, no era cierto, ¿no? Y ese levantamiento zapatista entonces comenzó a provocar una verdadera peregrinación de miles de jóvenes de prácticamente todo el mundo a Chiapas para ver lo que estaba allí pasando, ¿no?, y para abrevar las fuentes mismas de la rebeldía y de la rebelión, ¿no? Durante muchos años, muchos de los procesos de transformación social que se vivieron en otros países tenían como fuente de inspiración al zapatismo. Y de otra manera sucedió también lo mismo, diría yo, con México, ¿no? Hubo una reanimación muy significativa del movimiento indígena, que encontró en el Congreso Nacional Indígena una fuente de articulación, de encuentro, de reivindicación programática. Hubo un viento fresco de rebeldía juvenil que provocó la renovación de las artes en muchos sentidos. Alrededor del zapatismo hay una creación literaria, musical, artística en general, muy beligerante. Un sector muy importante de la intelectualidad mexicana encontró también en el espacio del zapatismo un punto de reflexión. Y simultáneamente hubo una reivindicación de la necesidad de transformar la sociedad mexicana, ya no desde la lógica de los partidos, sino desde la lógica de la sociedad. Promoviendo lo que en aquel entonces estaba de moda, hoy de alguna manera se ha venido desdibujando, que era el enorme papel de la sociedad civil en estas transformaciones democráticas. Todo esto es, me parece, mucho herencia del zapatismo. Alrededor de la herencia del zapatismo hay una reanimación del movimiento campesino fundamental que vemos años después en la formación del movimiento El Campo No Aguanta Más. Hay un espíritu desafiante que está presente en los pobladores de Atenco, que resisten a la instalación del aeropuerto. Es decir, marca y atraviesa la sociedad mexicana sin tomar el poder de una manera muy, muy relevante. Y en el hoy de los zapatistas, 20 años después, ¿qué se puede decir? Bueno, yo creo que podemos decir varias cosas. Primero, Jaime Martínez Veloz señalaba muy claramente el papel del presidente Ernesto Zedillo en lo que había pasado con los acuerdos de San Andrés. Yo creo que no podemos olvidar que su secretario de Gobernación era entonces el señor Emilio Choyfet, que hoy está al frente de la Secretaría de Educación Pública, y que era como tal entonces no pudo estar al margen de lo sucedido el 22 de diciembre del 97 con la matanza de Acteal, ¿verdad? No podemos, para ver lo que sucede con el zapatismo, dejar de lado el hecho de que en las zonas indígenas del estado de Chiapas siguen existiendo 51 puestos militares. Hoy Chiapas sigue siendo un estado militarizado, en donde el ejército, independientemente de lo que hagan los políticos formales, tiene un enorme papel. Hay en Chiapas hay una estrategia de contrainsurgencia claramente establecida. No podemos pasar desapercibido el hecho de que la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿verdad?, se inició en Chiapas, en Ocosingo, cuando estaba programada para comenzar en el estado de Guerrero, precisamente como una respuesta a lo que los zapatistas hicieron el 21 de diciembre de 2012, cuando 40,000 zapatistas salidos
de la selva, de las alcantarillas, quién sabe de dónde, ¿verdad? Tomaron pacíficamente las principales ayuntamientos de la región Alto y de la región Selva en Chiapas, ¿no? Se manifestaron con una enorme disciplina, en absoluto silencio, ¿verdad? Los grupos iban subiendo a una tarima y levantando el puño y luego bajando para con esto querer decir que eran ellos los que estaban al frente de su propio destino, ¿no? Déjame, Luis Hernández Navarro, hacer una pausa y regresamos en la parte final, escuchándote en esta revisión, llamemos histórica, en este recuento de cosas y de sucesos de la realidad indígena, del EZLN, de lo que actualmente hoy está pues imperando en esta región del país. Volvemos después de la pausa contigo. Entramos en la parte final, Luis Hernández Navarro, en esta serie de reflexiones sobre el 20 aniversario de la irrupción del EZLN, de los zapatistas, todo lo que ha pasado, el México de hoy, los años transcurridos, que nos recuerdan momentos pues tan importantes en su dimensión histórica, como cuando se vieron imágenes tan contradictorias como una caravana guerrillera escoltada por policía del Estado mexicano, o una representante de esa organización guerrillera hablando en el Congreso mexicano. Son momentos y estampas que acaban siendo muy relevantes a la hora de revisar lo que sucedió y lo que no sucedió. Creo que ese es un momento que es un parteaguas en nuestra historia del país. Lo es primero por la enorme movilización social que hubo alrededor de esa caravana que tú narras ahora, ¿no? Estamos hablando de miles de personas que salieron a las plazas públicas. 2001 entonces. 2001, ¿no? Febrero, marzo, ¿no? Un periplo por 2 estados que termina en la Ciudad de México, en donde la comandancia se establece en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? En la que, insisto, salieron miles de personas a vitorear a la comandancia, a saludarlos en las plazas públicas por donde iba pasando, al pie de carretera, les ofrecían alimentos, había una especie de comunión entre ese México de abajo y esa iniciativa. Y el Congreso mexicano tuvo frente a sí la posibilidad de hacer justicia a los pueblos indios de este país, y la tiró a la basura. Básicamente lo que estaba en el fondo del debate era el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 e incumplidos por el gobierno. El Congreso de la Unión en pleno, y por eso estoy diciendo los 3 principales partidos, el PRD, el PRI y el PAN, decidieron que no se les iban a reconocer esos derechos a los pueblos indígenas. Acabaron aprobando una reforma bonsai, que era una caricatura de ese árbol frondoso que se había aprobado en San Andrés unos años atrás. Y ahí hay 2 elementos que me parece que son centrales para explicarnos lo que sucede. Primero, se abrió un foso enorme entre una parte muy importante de la sociedad mexicana y la clase política. Por supuesto, entre los zapatistas y el conjunto de la clase política. Un foso que hoy estamos viendo en el proceso legislativo, como en marcha, cómo se profundiza en reformas como la educativa o como la energética, etcétera, etcétera, que se aprueban al margen de la opinión de miles y miles de ciudadanos mexicanos. Y segundo, yo vería ahí los antecedentes de lo que es el famoso Pacto por México. Recordemos que 3 senadores elaboraron esa iniciativa: por el PRD, el senador Jesús Ortega; por el PRI, el senador Manuel Bartlett; y por el PAN, Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Y que la justificación que el PRD dio para aprobar esa iniciativa es que querían hacer política de Estado. Bueno, hicieron política de Estado fastidiando a los pueblos indios, negándoles la posibilidad de que se hiciera justicia, negándose a saldar una deuda histórica. Y esas consecuencias las estamos viendo hoy en todo el país. La clase política celebra sus acuerdos arriba, pero tenemos
un estado fallido en Michoacán, tenemos una situación de regreso de guerra sucia en Guerrero, tenemos una situación de militarización en Chiapas, como hemos explicado. O sea, hay un desastre en el México de abajo, expresiones de autoorganización, de defensa de sus intereses como pueden, de enfrentamiento con los poderes fácticos a los que estas reformas neoliberales les han abierto el campo, ¿no? Creando una situación de práctica ingobernabilidad. O sea, lo que vemos hoy en día son policías y soldados a lo largo y a lo ancho del territorio, no combatiendo a la delincuencia, sino enfrentando el descontento social que se pudo haber encauzado de otra manera si en 2001 el Congreso de la Unión hubiera reconocido esos derechos. Esos derechos que, bueno, quedaron ahí como parte de esos acuerdos de San Andrés y como una iniciativa que se transformó, digamos, en otra cosa, como dices. Y bueno, tú tocas ese punto de esta historia de los 20 años que ha impactado muy seriamente a la realidad política y social de México del hoy, de este 2013, 2014 y de lo que México ha vivido en estas últimas semanas, en particular en materia de transformaciones legislativas que no han ido acompañadas precisamente de este consenso social. Luis Hernández Navarro, pues muchas cosas que decir y que seguir analizando a 20 años de distancia de aquel 1 de enero de 1994. En este momento te agradecemos que hayas estado aquí para revisar, recordar, para, bueno, volver a colocar la mirada en todo este proceso histórico que se ha vivido en México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. A ti, gracias, Luis. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en esta ocasión. Pásela bien y le esperamos en la próxima.